Sí, te da la opción de bajar el instalador o un portátil que sería ¿cómo se llama? Que sería un zip para descomprimir e instalar después. Poder instalar en cualquier máquina. Esas son las opciones que te da si entras en la página que está ahí en el archivo. Ah, a la hora de entregar tarea. Eh, podés, podés el archivo PCI generado, eh, podés copiar el código. Si te es cómodo escribirlo a mano alzada y se entiende, lo haces a mano alzada. El examen va a ser. Claro, Nico, ¿estás? Claro, siempre el examen terminaba siendo en papel, pero ahora va a ser online el examen, así que lo Sí. pueden hacer sobre máquina. Sí, lo van a Bueno, iba a tener que decir una hacer. cosa, pero Lo van a tener que hacer o con el PCI o en el peor de los casos con el Word y un blog de notas y listo. Pero claro. va a ser texto, sí. Texto tipiado, por decirlo de alguna forma. Sí. Sí, bien, bien rústico el bloc de notas, pero sirve, es útil. Bien, vamos a continuar con la presentación. Hasta ahora podemos decir que vimos lo que era un algoritmo, ¿sí? Vimos que hay una cartilla con la sintaxis del pseudocódigo que vamos a utilizar y la instalación del PCI en PC, en dispositivo móvil, lo que tengan que les quede cómodo a ustedes, obviamente. Y ahora vamos a ver variables y operaciones, ¿sí? Esto en forma general, ¿sí? Para lo que son los programas, tanto los datos como las instrucciones se almacenan en la memoria principal de la máquina, en la memoria RAM, ¿sí? Eh, bien, los datos que se van a estar utilizando ¿cómo se llama? En un algoritmo, los datos que se van ingresando van a ir a la memoria de datos y las instrucciones a la memoria auxiliar que luego son cargadas en la memoria para ejecutar el programa. Bueno, esto es un poco, van a ver un poco esto cuando empiecen en primer año, entre algoritmos, entre programación y organización de computadoras, arquitectura de computadoras, van a ir viendo cómo funciona todo esto. Pero, en general, para almacenar los datos se van a utilizar ciertas estructuras de datos. ¿Sí? Hay estructuras simples, hay estructuras compuestas. ¿Sí? Y las instrucciones también hay estructuras de control. En lo que se refiere a datos, estructura de datos, vamos a ver las estructuras de datos simples, ¿sí? Vamos a ver variables, constantes no tiene, PCI no tiene constantes. Cuando empiecen con programación y algoritmos en primer año, sí van a ver el tema de constantes. La idea de la constante es una variable que no cambia su valor durante la ejecución del programa. Las variables sí pueden cambiar de valor durante la ejecución del programa. Y las estructuras de control que vamos a ver, hay también varios tipos de estructuras de control. Vamos a ver las primeras, nosotros, eso sí, estructuras de datos compuestas no vamos a ver solamente estructuras de datos simples, o sea, eh, los, las estructuras, sino los datos. Sí, sí, obviamente el PowerPoint lo vamos a subir, sí, sí. Es lo primero que dije cuando empecé la clase. En realidad siempre el encargado de subir eh, todo el material es Nico. Ahí te doy el pie, Nico, para si hay algún comentario, no, seguimos. Pero siempre Nico me está subiendo el material. Yo se lo paso de la forma
más ágil que tengo y Nico le está pasando. ¿Cómo la primera parte? ¿Lo cortaste para que esta parte no esté? No, digo el PowerPoint. El PowerPoint ya, el profe más rápido del oeste, del sur también, con Urbano Sur, vamos, no con Urbano Oeste. De hecho yo estoy en La Plata, pero bueno, es con Urbano Sur. Si fueran presenciales estaría ahí en Lanús con ustedes, pero bueno. Bien. Entonces, estructuras de datos, estructura de datos simple, las variables. Van a ser las variables, ahora vamos a ver las variables. Y estructuras de control, vamos a ver algunas estructuras de control de bifurcación y bucles, ¿sí? Por ahora vamos a ver con las operaciones simples, entrada, salida y operaciones entre variables. Eso es lo que vamos a empezar a ver con algo muy simple. Y después, la clase que viene o la otra, vamos a empezar con bifurcaciones, estructuras de decisión, bucles, estructuras de repetición. Y hasta ahí vamos a llegar en esta introductoria a sistemas. El curso de ingreso llega hasta ahí, ¿sí? Variables, operaciones simples, bifurcaciones y bucles. O sea, estructuras de decisión, estructuras de repetición. Ahí llega el curso de ingreso y van a tener que resolver problemas con esto. De hecho, la parte de matemática creo que ya la diste toda, ¿no, Nico? Ahora falta hacer problemas, pero cuando diste los dos métodos de sustitución e igualación, bueno, y el método gráfico, ¿no? ¿El método matricial lo vas a dar, Nico, en matemática? Ya vieron, 3 de los 4. Claro, matemática tiene que hacer ejercicios, chicos. Porque hay 2 ejercicios de 5 ejercicios, 2 son de matemática. Así que tienen que hacer ejercicios de matemática. El material base con lo que van a poder resolverlo ya está todo. Y el material base de algoritmos en 2 o 3 clases, esta y 2 más, ya lo vemos todo. Así que esto es ponerse a hacer ejercicio. Sí, se entiende la pregunta, Cristian. Se entiende. Sí, se entiende. Es como que has visto ejercicios de otros exámenes de ingreso. Nico, ¿respondés a eso? Sí, para mí es algún examen que... ¿Viste algún examen de ingreso de otros años, Cristian? Ah, en la guía hay los problemas de la guía. Sí, eso lo van a tener que hacer, sí. Sí, eso es. El examen tiene de eso, sí. Sí, bueno, si en la guía tienen de esos ejercicios, háganlo porque el examen tiene de esos ejercicios, justamente. ¿Qué me quedó? ¿Por qué canal es el examen? De eso ya les vamos a informar, no se preocupen, no se preocupen por cómo va a ser el examen. Primero, antes de eso, tenemos que ver todo, hacer ejercicios y vamos a hacer un simulacro de examen, así que quédense tranquilos. Los vamos a preparar para que si estudian y entienden y ejercitan, puedan aprobar. ¿Sí? No siempre se estudia, siempre está confiado en que lo entendí y después cuando está en el examen se da cuenta, me faltó practicar. Creo que es a principio de la segunda semana de marzo el examen. Segunda semana de marzo, ¿no, Nico? El examen, más o menos. Sí, sí. Bien. Vamos a esto, vamos a la parte de variables. Entonces, dijimos, estructura de datos simples, compuestas, vamos a ver las simples, estructuras de control, vamos a ver secuencia, decisión y bucles o repetición.
¿sí? ¿Qué es una variable? Esto es un poco, esto por ahí fui demasiado técnico, pero no está de más ser excesivamente técnico. Una variable es una referencia abstracta a una zona de memoria, ¿sí? Identifica, además, de forma unívoca, o sea, en forma única, a una posición de memoria que es una dirección de la memoria. Una dirección de memoria es una celda en la memoria RAM, ¿sí? O sea, una variable hace referencia a una zona de la memoria RAM, a una celda en la memoria RAM, o una o varias celdas de la memoria RAM, ¿sí? Pueden ver la memoria RAM como si fuera una matriz de varias celdas. Cada una de esas celdas tiene una dirección, ¿sí? Y una variable es una referencia a esa dirección de la memoria, a esa celda o un conjunto de celdas dependiendo de qué tipo de variable sea, ¿sí? Recuerden que cuando dije estructura de datos, dije que hay estructuras de datos compuestas que ocupan más espacio que una variable simple. ¿Sí? Incluso las variables simples, de acuerdo al tipo de variable, va a haber distintos tamaños. ¿Sí? Y las variables, cada variable tiene un conjunto de atributos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos atributos? Los atributos son justamente, otra vez, siempre uso esto, los atributos de una variable, ¿sí? Justamente son estos que están acá. El nombre es el primer atributo de una variable, ¿sí? Toda variable tiene un nombre. Y el nombre identifica esa variable de forma única de el resto de las variables, ¿sí? Dos variables no pueden tener el mismo nombre, ¿sí? Después, el valor o contenido de la variable, ¿sí? Que es el dato que se almacena, que se guarda en esa variable. O sea, es una dirección de memoria. Imagínense que una variable, imagínense que tienen dentro de una habitación muchas cajas, ¿sí? Esa habitación es la memoria RAM. Cada una de esas cajas es una variable, ¿sí? Y cada una de esas cajas tiene una ubicación en la habitación. Entonces es la primera caja de la pared, la primera caja izquierda de la pared, la primera caja derecha del piso, la última caja, ¿sí? Hay una forma de ubicar cada caja. Esa es la dirección, ¿sí? Que tiene cada una de esas cajas, que es claro. Entonces a cada una le vamos a asignar un nombre y le etiquetamos, le ponemos una etiqueta con el nombre que tiene esa caja. Y adentro de esa caja guardamos cosas. Y esas cosas que guardamos es el contenido. Y esa etiqueta que ponemos es el nombre. Después también existe un tipo de datos que determina cuál es el conjunto de valores que puede almacenar dicha variable, ¿sí? Entonces digo, esta es una caja de manzanas, solo voy a guardar manzanas. Esta es una caja de revistas, solo voy a guardar revistas. Entonces es el tipo, entonces no sé qué revistas voy a guardar, pero solamente en esa caja, entonces ya le pongo una etiqueta con el nombre y le pongo una etiqueta con el tipo. Y lo que guarda dentro es el contenido, es el valor que tiene esa caja, es el valor de la variable, ¿sí? Después hay otros datos un poco más específicos, como que es el tiempo de vida y el alcance. Bien, me acerco el micrófono a la boca. ¿Ahí me escuchas bien, Julieta? Tengo un poco de ruido de fondo, debo reconocer. Les pido disculpas por eso. Bien. Claro. Los tipos que vamos a ver son entero, real, carácter, cadena y lógico, ¿sí? Y ahora vamos a ver cada uno de estos tipos. Pero esos son los tipos que tenemos en general. El tiempo de vida es, bueno, el tiempo que está asignada a la memoria, y el alcance es el conjunto de líneas de programa. Eso por ahora lo vamos a dejar. Lo importante
por lo menos para este curso de ingresos, son estas tres cosas. ¿Sí? Nombre, valor y tipo de dato. Bien, vamos a continuar. Bueno, el tema de constantes no tiene PCIN, no vamos a manejar constantes, pero la idea de una constante es una variable, es como si fuera una variable, pero que durante todo el programa permanece inalterable. Se le da un valor al principio y ya directamente no varía nunca. Podemos manejar algunas variables como constante, pero no, a tiempo y alcance se los dejo para cuando empiecen primer año en programación. Sí, no, justamente ni lo expliqué. En realidad no lo expliqué, pasé de largo, porque ya tendríamos que entrar en la parte de subprogramas para que entiendan las diferencias, si no, el alcance y el tiempo, por lo pronto, para lo que vamos a ver, el tiempo de vida y el alcance va a ser todo el programa. Esto va a cobrar sentido cuando empiecen a ver subprogramas, funciones, procedimientos, pero mientras no vean subprogramas, subrutinas, nosotros vamos a ver algoritmos, que es un programa completo, un proceso, un algoritmo entero. No vamos a ver subrutinas. Eso lo van a ver después en programación. Y ahí va a tener más sentido hablar de tiempo de vida y alcance. Y se van a diferenciar los tiempos de vida y alcance de las distintas variables, ¿sí? Y ya van a poder hablar de variables locales o variables globales. Ahora no. Ese no es el caso para este curso. Quizás habría que sacarlo para no... Pero no está de más que lo tengan. Por ahora no, lo que les digo es que no lo van a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, las variables es fundamental declarar las variables antes. Y si bien los distintos programas pueden permitir declarar o no declarar variables de acuerdo a qué lenguaje de programación se está utilizando, incluso programas como C permiten la declaración, que yo lo uso el C, en distintas zonas del programa. Lo más prolijo siempre es utilizar la estructura de programa que les di al principio. Primero, una zona donde se declaran todas las variables y después una zona donde están las instrucciones de ejecutar el algoritmo. ¿Sí? No podemos usar variables en las instrucciones del programa si previamente no las declaramos en la zona de declaración de variables. O sea, primero las variables y después... le digo, esto no podemos usar, es una regla que se tienen que meter en la cabeza y que la tienen que implementar, porque hay programas que sí, no es una regla absoluta para los compiladores. Ya después van a ver, o intérpretes. Sino que es una regla que ustedes tienen que incorporar como una buena práctica de programación. Sí, por eso. Esto después lo pueden hacer como ejercicio. Yo acá les tengo un código. El ejercicio que van a tener que hacer para el presente es este mismo código que ya está escrito, ponerlo en PCIN y después pueden probar. Nico, ¿me vas escuchando? Pues se me está ocurriendo en el momento. La idea sería el código del ejercicio que está resuelto acá, pasarlo a PCIN, ejecutarlo y probar de sacar las variables, por ejemplo. ¿Sí? Borran las variables o las comentan, las variables, las dejan comentadas, así no las borran, y vuelven a ejecutar a ver qué pasa. Se los dejo de prueba. ¿Sí? El tip, entonces, para declarar una variable tenemos que especificar dos atributos, el nombre y el tipo. ¿Sí? El tipo de dato define el conjunto de valores que puede tomar la variable. ¿Sí? Los tipos que vamos a ver son numérico, que pueden ser entero
entero o real, tipo lógico y tipo carácter, que puede ser carácter o cadena, ¿sí? El tipo carácter es un solo carácter, cadena se refiere a una cadena de caracteres, como una palabra, por ejemplo. Y los tipos numéricos son enteros o reales, ¿sí? Después, ¿cómo se declaran? Se declaran, como vimos en la cartilla, es definir A, donde A es la variable, como tipo. Yo lo saqué de la cartilla, acá quedaría mejor poner cuando lo que está entre signos de menor y mayor, ¿sí? Bueno, es la sintaxis de NF para gramáticas que se expresa. Lo van a ver más adelante, mucho más adelante en la carrera. En primer año no lo van a ver esto. El tema de las gramáticas lo van a ver ya más en cuarto año, por ahí. Pero es lo que está indicando esto es que acá va el tipo de variable. Entonces, cadena es uno de los tipos. Los tipos que vamos a utilizar son entero, real, cadena, carácter y lógico. Esos son los nombres de los tipos que están en la cartilla que vimos al principio. ¿Sí? Van a la cartilla, si la tienen aparte, van a la cartilla. Me voy para adelante a la cartilla y acá está, real, entero, carácter, cadena, lógico. Son los 5 tipos que vamos a manejar. Volvemos a los tipos, definir A como tipo, entonces acá lo que va es el tipo. Y A es el nombre de la variable. Acá hubiese sido mejor poner entre los signos menor y mayor, variable, para saber que A va a ir el nombre de la variable, o nombre var. Y entonces, por ejemplo, definir nombre como cadena, donde nombre es justamente el nombre de la variable. Puede referirse al nombre de una persona, al nombre de un alumno, a lo que sea. Entonces, el tipo carácter es uno solo. Cadena son muchos cadenas. Pueden ser letras del alfabeto, números o caracteres especiales. Por ejemplo, acá, nombre va a ser una cadena, ¿sí? O sea, cada uno de estas casillitas va a ser un carácter. Y esto es una cadena de caracteres. Después, por ejemplo, los enteros, por ejemplo, para definir la edad, va a ser, acá van a estar ocupando, por ejemplo, dos lugares para la edad, ponen 18, esa es la edad. Tipo real, acepta números decimales, definirá como tipo, bueno, siempre es la forma de declarar variables. En el ejemplo, definir altura como real. Entonces, 1,82. No, vamos a ver array, Paulo. Array es una estructura de datos compuesta. Si van a la sintaxis de PCInt, van a ver que está, pero array es una estructura de datos compuestas, no la vamos a ver, la van a ver, sí, la van a ver en primer año en programación, nosotros acá no, y si llegamos a ver array, no va a probar nadie, así que no vamos a ver array, créeme. Los arrays son estructuras compuestas de datos, no son simples. Sí. O sea, bueno, ya estuvieron viendo array. Bueno, van a tener que manejarlo. Los arrays los van a tener que manejar y los van a tener que manejar en primer año cuando ingrese. Exactamente, todo a su tiempo. Estamos en el curso de ingreso, estamos viendo los datos simples nada más. Les dije que estructura de datos compuesta no vamos a ver, así que array, registros, punteros, estructuras dinámicas, listas, pilas, colas, todo eso queda para primer año. Exactamente, todo a su debido tiempo. Bueno, el tipo lógico o booleano puede tener los valores verdadero o falso, ¿sí? Acá entra todo lo que vimos en lógica proposicional, ¿sí? Las proposiciones, ya vamos a ver cómo se arma una proposición. En la cartilla más o menos les estuve diciendo que en general una proposición surge de la comparación de dos variables o de variables y constantes. Ahora vamos a ver el tema de la constante porque
Si bien PCIN no permite declarar constantes, siempre van a estar manejando constantes anónimas van a estar manejando, pero son constantes, ahora lo vamos a ver. Por eso les hablo sobre la constante y porque además las van a ver cuando ingresen en primer año. Ya vamos a ver cuando veamos la parte de bifurcaciones, es decir, estructura de decisión y estructuras de repetición, bucles, decisiones. Vamos a ver cómo se arman las proposiciones y vamos a ver los conectores que vimos en lógica proposicional. ¿Sí? Los vamos a ver aplicados acá. Por ahora, sepan que hay un tipo lógico que sería el lógico booleano y que es el que puede tener dos valores. Los tipos lógicos pueden tener dos valores, verdadero o falso, como las proposiciones. Bueno, y para las secuencias de acciones, algo que es fundamental en las instrucciones son las entradas y salidas de datos. ¿Sí? Además vamos a tener operaciones y las primeras instrucciones que vamos a ver en general van a ser estas cuatro. ¿Sí? La asignación por lectura es el ingreso de datos por teclado. Eso es la forma en que se ingresan los datos por teclado. ¿Sí? La asignación directa es cuando se utiliza este operador y se le asigna a una variable un valor en forma directa. Después vamos a tener operaciones algebraicas y la salida por pantalla que muestra el resultado son las funciones de escritura. ¿Sí? La asignación por lectura, vamos a usar la función leer y para escritura la función escribir. Son funciones y ahora vamos a ver cómo se utilizan estas funciones. Perdón. Me faltó borrar. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver, quedan 10 minutos, vamos a tratar de hacerlo rápido, es calcular el perímetro de un círculo de radio R. Y acá está, algoritmo, perímetro, circunferencia. Todo lo que va con dos barras al principio son comentarios y se ignora. O sea, todos los comentarios son líneas de comentarios que sirven para para explicar qué es lo que hace el programa. Los comentarios no son instrucciones que se ejecuten. Y acá tenemos definir pi como real, que es una declaración de variable. ¿Sí? Puse constante porque voy a decir que pi no lo voy a modificar, pero en realidad va a ser una variable pi dentro de PCI. Después sí, digo, voy a definir acá las variables. Definir perímetro como real, definir radio como entero. Asignación de variables constantes, en realidad esta ya es una instrucción, es la primera instrucción, que lo pongo antes del conjunto de instrucciones porque no tiene de la definición de constantes PCI, y le asigno a pi en forma directa el valor de 3,14. Todas las instrucciones terminan con punto y coma, ¿sí? Estos dos puntos están dentro de un comentario, que no es una instrucción ejecutable. Y después vienen las instrucciones. Lo primero que hago es leer el radio, ¿sí? O sea, ingreso por teclado el radio, calculo el perímetro. ¿Cómo lo calculo? Le asigno al perímetro este cálculo. Y este cálculo es multiplicar 2 por pi por el radio, donde el radio lo ingresé por teclado y el pi, ¿sí? Lo asigné en forma directa. Y una vez que tengo el perímetro, imprimir o escribir en realidad, lo que hace es mostrar por pantalla el perímetro es, la palabra del perímetro es, y sale perímetro, que es la variable perímetro, y el cálculo que se asignó, que se realizó acá y se asignó a la variable perímetro, queda mostrada por pantalla. ¿Sí? Después viene un análisis, primero viene, se los dejo para que lo lean, pero primero viene un análisis línea por línea, primero viene el nombre del algoritmo, después viene la zona de declaración, se habla del operador binario de asignación, a veces puede aparecer este operador o este operador como asignación en vez de el menor con el menos, ¿sí? Que simula una flecha que se le asigna esto a esta variable.
Bueno, acá habla de... bueno, en este caso 2, pi, dijimos que es una constante. En realidad no es una constante, es una variable y puedes asignársele otro nombre. Nosotros vamos a tratar de no manejarlo. Pero 2, en este caso, este número 2, en realidad, esto es una constante implícita porque una vez que ingresé el número 2 no puede ser cambiado este valor 2, así que es una constante implícita y no tiene asignado un nombre. Pero esto es una constante. Esta es la forma en que se manejan constantes. De hecho, pi, en vez de poner pi, pude haber puesto directamente 3,14. ¿Sí? ¿Sí? Y el resultado hubiese sido exactamente el mismo. Después viene la zona de declaración de variables. La asignación por lectura implica el ingreso de datos por teclado. ¿Sí? Y entonces lo que se ingresa por teclado se almacena en esta variable. La instrucción detiene la ejecución del programa hasta que se ingresa por teclado un valor que se le asigna a la variable radio. Falta una E ahí. Bueno, tenemos la asignación directa. Creo que PCIN acepta este operador. Además de este, que es el que usamos, creo que este también lo acepta PCIN. Ahora me está quedando la duda. Acá hay una asignación después de un cálculo algebraico, y bueno, imprimir o escribir, creo que es escribir, que imprimir no lo toma. Y bueno, y este mismo algoritmo, visto como un proceso, como vimos al principio, sería la radio, sería la entrada, acá el cálculo, la transformación que se realiza, en realidad es una sola operación algebraica, y después salir la salida, escribir esto, ¿sí? Bien, algunas consideraciones. Bueno, acá se habla sobre la estrategia de resolución, de ir haciendo un desarrollo, ya vamos a ir viendo cómo hacemos los desarrollos. Generalmente en problemas simples directamente escribimos el algoritmo. Cuando los problemas empiezan a ser más complejos, por ahí nos conviene hacer un desarrollo más del estilo top-down. Vamos a ver si vamos a ver algún ejemplo más complejo, ¿sí? Y después una de las cosas que siempre agregan más claridad al programa, además de tenerlo estructurado, primero la zona de declaración de variables y después las instrucciones, es agregar comentarios, identarlo y poner espacios para separar porciones de código, ¿sí? El mismo código comentado podría ser este, ¿sí? Algoritmo perímetro circunferencia. Definición de constante. Define pi como real. Constante matemática, y acá hay una aclaración, es la constante matemática pi. Declaración de variables. Acá viene y dice perímetro. Para almacenar el perímetro, resultado o dato de salida. Son los comentarios sobre esta variable. Definir radio como entero. Para almacenar el radio, que es un dato de entrada. Asignación de valores constantes. Asignamos a pi el valor 3,14. No debemos modificar este valor. Ponemos esto porque no existen las constantes en PCI. Cuerpo principal del programa, instrucciones. Primero, la parte de ingreso de datos, o sea, es ingreso datos, leer radio. Operaciones, a perímetro le asigno esta operación. Salida de datos muestra el resultado. ¿Sí? Y después viene la prueba de escritorio, que ya lo vamos a dejar ya para la clase que viene. Y los ejercicios, porque quedan 2 minutos en realidad, por eso. La prueba de escritorio lo que hacemos en realidad es ir siguiendo el programa línea por línea. La idea es poner todos los pasos del programa, poner una columna para cada variable, entrada, salida y comentario. Sí, puede ser que esté definido y que no haya que hacerlo manualmente, por supuesto. Bueno, la prueba de escritorio para nuestro programa sería, en el paso 1, le asigno a pi 3,14, perímetro y radio no tienen valor, no hay ni entrada ni salida. Comentarios se asigna, es una asignación esto.
En el segundo paso se hace leer radio, o sea que hay una entrada que es el número 3, se está asignando a radio, así que radio pasa a valer 3, pi sigue valiendo 3,14, no varió. En el tercer paso se hace un cálculo, ¿sí? El cálculo donde se le asigna a perímetro la multiplicación de 2 por 3 por 3,14 da 18,84. Y el cuarto paso, la salida es justamente escribir, comentarios a escribir, o imprimir, mostrar si quieren, escribir es lo que acepta PCIN, y la salida va a ser el resultado, que es perímetro, porque está escribiendo el perímetro. Y estas variables siguen valiendo esto. Queda un minuto. Salimos y volvemos. Sí, salimos y volvemos, aunque sea para darle un cierre.